Hola amigos, qué alegría de volvernos a encontrar en esta serie Cristonautas. Ya estamos en la 5ª temporada y como ustedes saben la hemos dedicado a orar con los salmos. Y para eso en esta temporada nos acompaña desde Argentina la doctora Verónica Taramé. Verónica, qué alegría tenerte aquí entre nosotros. La alegría es mía, Ricardo, de poder compartir con vos, con los cristonautas y con tanta gente que quizás sin conocer se está uniendo a nuestra propuesta, ¿no? De esto de orar con los salmos. Qué lindo que podamos unirnos para alabar al Señor. Para orar juntos. Y ya que hablaste de cristonautas, quiero contar una anécdota que me pasó en Panamá cuando estábamos preparando la jornada de la juventud. Era el miércoles de ceniza, habíamos ido a misa y una señora me miraba y me decía, al final de la misa me dijo, ¿usted no es el de los astronautas? Y digo, no, cristonautas. Y tenemos que aclarar, nautas significa en griego navegantes. Navegante. Queremos navegar en Cristo. Y cuando oramos con los salmos, ¿también nos referimos a Cristo? También navegamos en el Señor y navegamos en Jesús, claro que sí. Él oraba con los salmos, María oraba con los salmos, José oraba con los salmos, así que estamos navegando con ellos en el Padre. Qué buena esa imagen. Navegamos con ellos en el Padre. Y hoy vamos a hablar de uno de los salmos de confianza. Y me gustaría preguntarte, hay un grupo de salmos que yo he leído que se llaman salmos que ascienden o salmos ascensionales. ¿Por qué se llaman así? Sí, son los salmos de subida. Son desde el Salmo 120 al 134. Son 15 salmos que se usaban para cuando iban de peregrinación, llevaban cantando y animando al pueblo. Viste que cuando vos vas a peregrinar, en general tenés un guión, ¿no? Sí. Y dentro del guión van cantando. Bueno, los hermanos judíos iban cantando mientras subían a Jerusalén, iban cantando estos 15 salmos que se llaman salmos de la ascensión o salmos de las subidas. Y el salmo que vamos a compartir hoy es uno de estos, de este grupo de salmos que se llaman de las subidas. Así que... Perdón, se llama subida porque Jerusalén está sobre las montañas. Exactamente, sí. Y muchos vivían más abajo. Obvio. Entonces hay que subir las montañas y por eso son los salmos de subida. Y vamos a leer y orar el Salmo 121. Así es que yo les invito en sus casas a que tomen la Biblia con el Salmo 121 y le pidamos en la confianza del corazón al Espíritu Santo que nos ayude a entender este Salmo también para nuestra vida porque es palabra hoy. Y es palabra de Dios que pone en nuestras circunstancias, en nuestra boca, en nuestro lenguaje, sus palabras para enseñarnos a dirigirnos a Él. Y entonces, con estas palabras estamos seguros que Dios habla a través nuestro. Esta simbiosis que se produce entre las palabras de Dios y nuestras palabras es un salmo. Así que nos dispongamos a albergar en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios. Así es. Salmo 121, que como todos verán ahí en sus Biblias, seguramente dice así, salmo o canto de peregrinación. Nos vamos entonces con el pueblo de Israel a Jerusalén. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ahí termina la primera parte de este salmo breve que tiene apenas 8 versículos que podemos dividir en 2 partes. Esta primera parte que tiene como tema este pedido de auxilio, este pedido de ayuda, y después vienen los otros versículos que cambia de persona. Y entonces vamos de a poco. Tú vives en Salta, Argentina, donde hay montañas. Sí. Yo viví mucho tiempo en Mendoza, donde también hay montañas, y muchas veces íbamos con los compañeros y mirábamos que íbamos a subir la montaña y uno decía, ¿y quién me va a ayudar a subir todo esto? ¿Cuándo voy a llegar? Esto más o menos quiere decir lo mismo, la ayuda, ¿quién me va a ayudar? La ayuda me viene del Señor.
es. Exactamente así. Levanto mis ojos a las montañas y uno dice, primero, levantar los ojos. Este levantar los ojos es una actitud que ya denota el salmo orante. Se levantan los ojos en señal de oración. Así como, viste, cuando uno tiene en el ideario, en la reminiscencia, esta idea de que Dios está en el cielo, Y por ¿no? eso, Y entonces, cuando rezamos a cuando veces, rezamos, ¿no es cierto?, levantamos los ojos. Esto es y no es, porque Dios también está está al abajo, lado está al nuestro. costado, Sí, está sí, sí. adelante, está atrás. Pero bueno, en el ideario tenemos que Dios está arriba. Y entonces levantamos la mirada. Ahora te digo algo, esto no es solamente una actitud en la oración hebrea, en la oración del pueblo de Israel. También los pueblos paganos, a los dioses paganos, también tienen esta concepción que para orar hay que mirar hacia arriba, hacia la montaña. Y entonces Baal, Sigurat, son lugares altos. Y ahí entonces los paganos en la montaña encuentran la ayuda. En cambio, nosotros, hay un detalle en el texto muy importante, que no encuentra el orante cuando levanta los ojos a la montaña, no lo encuentra la ayuda en la montaña. La encuentra en el Señor. Exactamente, porque él mismo se pregunta, ¿de dónde me viene la ayuda? No me viene de la montaña, de la representación que se tenía que ahí estaban los dioses. No, dice, la ayuda me viene del Señor. Esto aclara muy bien que eso que hemos dicho en otros salmos, mi Dios, la ayuda me viene del Señor, yo no soy el que está poniendo la fuerza, es el Señor el que la pone y yo soy dócil para guiar, dejarme guiar, digamos. Exactamente, y fíjate con una característica, este Señor es el único que hizo el cielo y la tierra. No hay dioses secundarios, hay un solo Dios, que es el Dios creador, en quien nosotros creemos, y a Él es a quien nos debemos dirigir cuando necesitamos ayuda. Este salmo nos dice clarito, si bien está bueno levantar los ojos, pero cuidado, no lo levantamos a la montaña, a un lugar, lo levantamos al Señor. La actitud de oración es ponernos en presencia del Señor. Y esta es la manera como el orante, el hebreo, te dice, ponete en la presencia del Señor. ¿Cómo te lo dice? Levanta Tu tus mirada ojos al que hizo el cielo y la tierra. para reconocer en Él al único Dios verdadero. Exactamente. Y después viene una perspectiva muy antropológica y muy interesante que dice así, Él, el Señor, este creador del cielo y de la tierra, no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida, en el regreso, ahora y por siempre. O sea, está diciendo, en primer lugar, que Dios no se toma un descansito, no duerme siesta. No duerme ni siesta, ni de noche, ni de tarde, ni nunca. ¿Y no se cansa? Y es Dios. Ah, bueno, esto es interesante decirlo. Pero fíjate que uno de los temas, yo muy pocas veces subí montañas, algún cerrito, pero uno de los temas que siempre nos decían, cuidado con las piedras flojas para no resbalarse, y ahí lo dice el Salmo, que es Dios quien está ayudándote para que no te resbales. Exactamente, tiene un montón de imágenes, de figuras este salmo que son muy bonitas. Primero, esta idea de que Él impide que tu pie resbale, impide la caída. Y en esto yo me preguntaría, ¿cuántas veces damos gracias al Señor por todo de lo que Él me ha preservado? Muy pocas. Porque uno da gracias al Señor de todo lo que nos da. Sí,
muchas veces damos gracias al Señor, o por lo menos deberíamos hacerlo, por todos los bienes recibidos. Pero en este primer versículo, el Señor, el Salmo nos está enseñando que el Señor nos preserva, nos impide resbalarnos. Y uno a veces no es consciente de los miles de casos y de momentos en los que el Señor me cuidó y yo no caí, y yo no resbalé, y yo no pequé. ¿Cuántas millones de veces pasó eso? Y no solamente cuando uno sale a manejar o guiar un auto o hacer un viaje largo debe agradecer al Señor cuando llega o cuando sale, sino también en la vida diaria. De cuánto Dios nos preserva. Imagínate cuánta gente que ha estado en situaciones tan difíciles y uno ha sido preservado de eso. ¿Sabes que esto de la preservación es un tema teológico muy importante al que poco lo tenemos en cuenta? Yo lo aprendí a partir del Magníficat. ¿Viste cuando María canta, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador? Y entonces uno se pregunta, o se podría preguntar, ¿de qué la salvó Dios a María? Del pecado original. Claro, pero no es que la salvó, en realidad la preservó. Claro. ¿O claro, no? claro. Es como la otra cara de la moneda de la salvación. El padre Stefano Cecchín en la temporada anterior ¿Sí? nos hablaba de que la imagen de la Inmaculada Concepción es que en el momento de la concepción Dios la tomó, La preservó del pecado. Exacto. Y esa preservación es un acto de salvación. Y entonces por eso ella dice, Dios mi Salvador. Y no dicen Dios que me preservó. Porque es la otra cara de la moneda de la salvación ser preservado. Pues nosotros no solemos dar gracia de todo lo que Dios nos preservó. Andá a saber a dónde estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera preservado de millones de situaciones, de pecados como estados de vida, no sé, de tantas cosas Dios nos ha preservado y de eso tenemos que también darle gracias al Señor. Bueno, y dice una imagen, tu guardián. El guardián es el que custodia. El que cuida. El que cuida, perfecto. El que vigila, ¿no? Y fíjate que obviamente se describe a un guardián como aquel que no duerme. Porque si vos contratás un sereno y resulta que son las 3 de la mañana y está roncando, ese sereno no sirve. No hizo bien su trabajo. Claro. Porque el guardián, como el sereno, no tiene que dormir. Bueno, fíjate esta experiencia antropológica. Nosotros, para vivir, necesitamos dormir. Para que nosotros podamos tener un equilibrio, antropológicamente hablando, un equilibrio, necesitamos dormir. Como lo decían los monjes, ¿no? 8 horas se trabaja, 8 horas se ora y 8 horas se descansa, se duerme. Bueno, si no dormimos, no podemos vivir. El Señor no es humano. Porque no duerme. Porque no duerme. Decir el guardián no duerme nunca, es decir, es Dios. Y entonces qué bueno saberse cuidado, custodiado por uno que nunca duerme ni se duerme. Porque no es lo mismo, si vos tenés un sereno que no duerme, está haciendo su función, su misión. Ahora, si vos tenés un sereno que se duerme... Bueno, y que entren ladrones y se roben las cosas, ¿qué pasa con ese sereno? No cumplió su misión. No cumplió su misión y hay que despedirlo. Nosotros para cumplir nuestra misión necesitamos dormir. Dios está cumpliendo su misión siempre. Es cuidarnos. Esa es la misión de Dios. Custodiarnos. ¿Y esto nos genera confianza? Pero, ¿qué te parece? Este es un salmo de confianza. ¿Te acordás cuando orábamos el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Ahora oramos el Salmo 121. El Señor es mi guardián. El Señor es mi custode. El Señor es el que es mi sereno. Mientras yo duermo y descanso, Él vigila.
Él me cuida. Esto sería un salmo estupendo para Estupendo. leerlo, De noche. inclusive antes de irse a dormir. Yo creo que inclusive repetir, el Señor es mi guardián, el Señor es mi guardián, y repetirlo porque nosotros también como seres humanos necesitamos el acto de repetición para incorporar en nuestra vida esto. Y son las palabras del Señor. Totalmente. No duerme ni dormita, ni cabecea. Ah, ni cabecea. ¿Viste? Está bueno, ¿Cuántas veces estamos en una charla, algo aburrido, y le damos el cabezazo? El Señor nunca se aburre de nosotros. Él está siempre despierto. No duerme ni dormita el guardián de Israel. ¿Sabes qué significa el sueño? Bueno, la necesidad de dormir. Sí, pero el sueño, como metáfora, es de alguna manera la anticipación de la muerte. Ah, cierto. Y entonces, dormir es aceptar ser humano, aceptar que en algún momento nos vamos a dormir y para siempre. Sí, la palabra cementerio significa dormitorio. Exactamente. Y entonces el Señor te está diciendo, Él no duerme, quiere decir, Él no muere. Él no tiene esta experiencia anticipada de la muerte, nunca. No duerme ni dormita nunca el guardián de Israel. Por eso decimos con toda confianza, Dios es eterno. Exactamente. El Señor es tu guardián y mira otra imagen. Él es la sombra protectora a tu derecha. Para recalcar esto, ¿no? Pero, a ver, doctora Verónica, ¿la sombra no se ve como algo despectivo? ¿La No. sombra no es algo malo cuando dice, ay, esa sombra mía que tengo por ahí? No, todo lo contrario. En la Biblia la sombra nos recuerda, en primer lugar, a la experiencia del exilio. ¿Te acordás que la nube que iba 50, 60 grados de calor en el desierto, ¿sabés cómo decías una sombra? Ah, me imagino. Ahora entendí. ¿Entendés? Entonces la sombra es esa nube que te cuida, que te protege, que evita que te calcines, que se te parta la cabeza del calor. Permíteme decirlo para mucha gente que vive inclusive en zonas donde hace mucho calor, aquí nos ven desde todas las zonas tropicales también, cómo ve uno a un árbol de esos enormes que hay en la selva o a un árbol pequeño que a veces, pero que nos da sombra. Esa es la sombra que me refresca, digamos. Es la sombra que me refresca, es la sombra que me da, que me da posibilidad de seguir viviendo. O sea, no es algo que me hace daño la sombra, ¿no? No, y además la sombra es la proyección de la persona, ¿no? Porque para que haya una sombra tiene que haber una persona que le haga la sombra. El sol te da de una manera que te hace dar sombra, ¿no? Cuando María quedó embarazada, cuando María fue, digamos, en la encarnación de María, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. ¿Ves? Con su presencia. Y entonces tener esta experiencia, esta sensación, esto de que Dios te cubre con su sombra, Dios te hace sombra, quiere decir Dios te protege, Dios te cuida, Dios te fecunda, porque hace posible tu vida, porque te hace sombra. Claro, no te deja morir en el calor. Exactamente. Me acuerdo inclusive en el libro de Jonás cuando creció ese pequeño... El ricino. El ricino y estaba contento Jonás porque ya no se le quemaba la cabeza. O sea, ¿ves? La sombra en la Biblia tiene una fuerte simbología de protección. Claro. Porque no te olvides, estamos en un desierto. Esta es el background, el ambiente, ¿no? Del que ora es el desierto, el calor. Bueno, y entonces el Señor primero es tu guardián y para remarcar esta idea de custodiar, de vigilar, de protección, te dice, Él es la sombra protectora a tu derecha. Y después dice, de día no te dañará el sol. ¿Por qué? Porque está la sombra de Dios. Y de noche, y ni la luna de noche, ni la luna de noche. Había una idea en aquella época, de ahí vienen los lunáticos. Sí. Una idea de que la luna tenía como unos poderes para
medio como que te enfermaba. Y entonces, esta idea que era totalmente pagana, ¿no? De que el que miraba la luna mucho tiempo, a la noche, podía quedar lunático, medio, Ujú. medio trastornado. Bueno, pero Viste son que ideas humanas se dice, del ¿no? pueblo. Sí, sí, hasta hoy se dice, pero son ideas humanas que están en el pueblo de Israel y que están puestas ahora en la palabra de Dios, diciendo ni el sol ni la luna te harán daño. Nada te va a hacer daño porque el Señor es tu sombra, Él es tu protección, Él es tu guardián. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Esto es tan consolador, Ricardo. Imagínate que es verdad que tenemos muchas instancias de mal, pero Él transforma los males en bien. Y eso tenemos que estar seguros, que el Señor cumple esa función en la vida del creyente y del que se entrega a Él, de que transforma tu mal en bien o transforma el mal en bien. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Pero como dice acá, el Señor te protege de todo mal. Y cuando tenemos la desgracia de que algún mal nos acucia, cuando nos pasa algún mal, Él nos protege. Él está en la cruz. Él está con nosotros crucificado. A veces uno piensa mal de que Dios nos manda los males. ¿Cuánta gente piensa que Dios es causante de males? Bueno, hay un proverbio inclusive muy nuestro que las mamás a veces le dicen a los hijos, cuídate porque si no Dios te va a castigar. Eso es lo peor que podemos decirle a un niño. Lo peor. Lo Atención, lo peor que podemos decirle a un niño, porque Dios no castiga. Dios no castiga, Dios no causa nunca el mal. Dios es siempre y únicamente causa de bien. Y entonces es absurdo pensar, porque es absurdo, de que el mismo que nos causa el mal nos protege del mal. Claro. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A las malas lenguas que dicen que Dios castiga, que Dios produce el mal? ¿O al salmo que dice el Señor te protege de todo mal? No, al Salmo, obviamente. Esto es palabra de Dios. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacan quienes dicen que Dios castiga, que Dios manda males? Bueno, es bueno que lo entendamos, sobre todo amigos catequistas y evangelizadores. Hay que cambiar un lenguaje. Exactamente. Hay que cambiar ese lenguaje porque Dios jamás castiga. ¿Viste y si le pasa algo al niño y dice, ¿ves? Dios te castigó. No, ahí está peor todavía. Peor, porque le echamos la culpa a Dios de lo que no tiene. Claro. Y entonces vamos creando una imagen de Dios castigador, malvado, origen de mal, que no existe. Esa es nuestra imagen, no es Dios verdadero. El Dios verdadero es el de la palabra, el que protege de mal, de todos los males. Y si caemos en algún mal porque la vida tiene desgracias, Dios las transforma en bien. ¿Y cómo culmina este salmo? Y dice, Él te protegerá en la partida y en el regreso. Este es un salmo no solamente para decir que Dios nos cuida a la noche, porque mientras nosotros dormimos, Él nos cuida, Claro. sino también nos cuida en los viajes. Vos que vivís arriba de un avión, bien te podrías saber de memoria el Salmo 121, que dice, el Señor te protege en la partida y en el regreso. Él te protegerá ahora y por siempre. Este es uno de los salmos de mayor confianza del salterio. Es realmente fantástico saberse en manos de Dios, saberse a las alas del Altísimo, saberse custodiado, protegido por el Señor en toda circunstancia. Pero esto de la confianza es algo intelectual, algo emocional, o están ambas relacionadas. Y yo diría que ni una ni la otra, es una cuestión de fe. Ni se trata de algo intelectual que yo me lo puedo autogenerar, ni se trata de un sentimiento que yo me lo puedo autogenerar. Se trata de creer en la palabra del Señor que no nos engaña. Y entonces es cuestión de adherir o no, de confiar o no en su palabra. Si Él nos dice que Él nos cuida, que Él es guardián, que Él nos protege de todo mal, que nada nos hará daño, que Él será nuestra sombra, que el auxilio me viene del Señor,
Si Él nos lo dice, es cuestión de creer o no a su palabra. Yo quisiera culminar todas estas ideas tan hermosas, invitando también a nuestros televidentes a que aprendamos a cambiar el lenguaje y aprendamos a confiar más en el Señor. Este salmo, que ahora me lo voy a aprender de memoria y lo voy a poner, yo siempre rezo la oración del memorare o acordaos en los viajes, siempre me encomiendo a María Santísima, pero voy a rezar más los salmos, y esto a mí me hace bien, pero ayudarnos a confiar. Te invito también a que lo leas, inclusive pongas en algún papelito cerca, porque nosotros somos personas que necesitamos recordar. Y la memoria, que es parte de nuestra inteligencia, nos ayuda a ponernos en manos de Dios. Entonces, amigos, no se olviden de rezar siempre con los salmos. Este Salmo 121 de confianza. Confiemos en el Señor, aún en los peligros más grandes. Doctora Verónica, el tiempo se nos fue, pero quiero agradecerle que nos acompañe y nos abra la mente y el corazón y el espíritu a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, hoy el Señor nos invita a confiar, así que yo quisiera transmitir este mensaje. Estés en las circunstancias que estés, en el momento que estés de regreso o de ida, de día o de noche, que te tomes un minuto para ponerte en manos del Señor, el que es tu guardián, el que no duerme, que está atento a cada uno de tus pasos, que es tu sombra, que te custodia, que te protege, que te consuela. Ponernos este minutito que estamos ahora compartiendo en esta transmisión en sus manos. Hagamos así un acto de fe. No importa lo que sintamos, importa lo que creamos y a lo que adhiramos con nuestra inteligencia y voluntad. Yo creo, Señor, en ti confío y espero. Amén. Amén, amén. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez con una gran noticia. Tenemos un nuevo libro a disposición de ustedes. Se llama Conozca Más su Fe Católica, que responde a muchísimas preguntas a nuestra fe, la doctrina de la Iglesia y la Santa Biblia. Así que no dejen de adquirirlo, si es posible, llamando al siguiente número telefónico que aparece en pantalla. Es el catálogo religioso de WTN. Y el número telefónico es el 205-795-5814. De nuevo, el libro que acaba prácticamente de salir, Conozca Más su Fe Católica, está listo para que ustedes lo reciban a través del catálogo religioso de WTN. Que el Señor les bendiga abundancia en este día por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.